Compuertas lógicas. Compuerta, AND. Suponga que una compuerta produce una salida de valor alto solo cuando la entrada A y la entrada B tienen un valor alto, y en cualquier otra condición, el valor es bajo. Esta es una compuerta, AND, la cual se puede considerar como un circuito eléctrico en el que hay dos interruptores en serie, ver figura 1. Solo cuando ambos interruptores, A y B, están cerrados pasa la corriente. Un ejemplo de compuerta, AND, es un sistema de control del bloqueo de una máquina herramienta tal que si el interruptor de seguridad está en su sitio y produce una señal, 1, y la máquina está encendida, entonces puede haber una señal de salida 1, y la máquina funciona. Otro ejemplo es una alarma contra robo, que produce una salida sonora cuando está encendida y cuando la puerta se abre y activa un sensor. Las relaciones entre las salidas y las entradas de las compuertas lógicas se pueden tabular, en la forma que se conoce como tablas de verdad. Estas indican las relaciones entre las entradas y las salidas. En una compuerta, AND, con entradas A y B, y cuya única salida es Q, la salida será 1, si solo si A es igual a 1, y B es igual a 1. En todas las demás combinaciones de A y B, la salida es 0. Entonces, la tabla de verdades. Considere qué sucede cuando hay dos entradas digitales que son función del tiempo, como en la figura 2. La compuerta, AND, produce una salida solo cuando ambas entradas tienen valor alto, y la salida es como la que se muestra en la figura. La relación entre las entradas y las salidas de una compuerta, AND, se puede expresar con la ecuación conocida como ecuación booleana. La ecuación booleana de la compuerta, AND, es A por B es igual a Q. Se utilizan diversos tipos de símbolos estándar para los circuitos de las compuertas lógicas. El más común se diseñó en Estados Unidos. Ahora se dispone de una presentación estándar internacional que elimina la forma característica y en su lugar utiliza un rectángulo dentro del cual se escribe la función lógica. La figura 3a muestra el símbolo que se utiliza en Estados Unidos para representar una compuerta, AND, y en B, la nueva forma estandarizada, el símbolo I indica que es una compuerta AND. Compuerta, OR. La compuerta, OR, produce una salida de 1 cuando las entradas A o B son 1. Se puede visualizar esta compuerta como un circuito eléctrico en el que hay dos interruptores en paralelo, ver figura 4. Cuando alguno de los interruptores, A o B, está cerrado, entonces circula la corriente. En las compuertas, OR, puede haber más de dos entradas. La tabla de verdad de esta compuerta es: la ecuación booleana de la compuerta OR se puede expresar como A más B es igual a Q. Los símbolos de una compuerta OR se muestran en la figura 5. Se utiliza un signo mayor o igual que 1 para representar esta compuerta dado que la función OR es verdadera si por lo menos una de las entradas es verdadera. Compuerta NOT. La compuerta NOT solo tiene una entrada y una salida. La salida es 1 cuando la entrada es 0, y es 0 cuando la entrada es 1. La compuerta NOT produce una salida digital al inverso de la entrada y se conoce como compuerta inversora. Si la entrada digital varía con el tiempo, como en la figura 6, la variación de la salida con el tiempo es el inverso de la entrada. La siguiente es la tabla de verdad de la compuerta NOT. La ecuación booleana que describe una compuerta NOT es A negado es igual a Q. La barra sobre la letra indica que se utiliza la inversa o complemento, por lo tanto, la barra sobre la A indica que la salida Q es igual al inverso del valor A. La figura 7 muestra los símbolos de una compuerta NOT. Cuando uno representa a NOT, en realidad simboliza la identidad, es decir, no hay operación y la inversión está representada por el círculo en la salida. Compuerta NAND. La compuerta NAND se puede considerar como una combinación de una compuerta AND seguida de una compuerta NOT, ver figura 8a. Así, cuando la entrada A es 1 y la B es 1, la salida es 0, las demás entradas dan una salida 1. La compuerta NAND corresponde en forma exacta a la tabla de verdad de la compuerta AND, con las salidas invertidas. Otra manera de considerar esta compuerta es como una compuerta AND, en cuyas entradas se conecta una compuerta NOT,
para invertir las entradas antes de que lleguen a la compuerta, AND. La figura 8b muestra los símbolos usados para la compuerta, NAND, los cuales corresponden al símbolo de la compuerta, AND, seguido del círculo que indica la inversión. La siguiente es la tabla de verdad. La ecuación booleana que describe la compuerta, NAND, es la negación de A por B es igual a Q. La figura 9 ilustra la salida que se obtiene en una compuerta, NAND, cuando sus dos entradas son señales digitales que varían con el tiempo. Solo se produce una salida baja cuando ambas entradas son altas. Compuerta, NOR. La compuerta, NOR, se puede considerar como una combinación de una compuerta, OR, seguida de una compuerta, NOT, ver figura 10, A. Como la entrada, A, o la entrada, B, es 1, se produce una salida de 0. Se trata de la misma compuerta, OR, pero con las salidas invertidas. Otra manera de interpretar esta compuerta es como una compuerta, OR, en cuyas entradas se conectan compuertas, NOT, para invertir la entrada antes de que llegue a la compuerta, OR. La figura 10b muestra los símbolos de una compuerta, NOR. Se trata del símbolo de la compuerta, OR, seguido del círculo que indica inversión. La ecuación booleana de la compuerta, NOR, es negación de A más B es igual a Q. La siguiente es la tabla de verdad de la compuerta, NOR. Compuerta, SOR. La compuerta, OR, exclusiva, SOR, se puede considerar como una compuerta, OR, con una compuerta, NOT, aplicada a una de las entradas para invertirla antes de que llegue a la compuerta, OR, ver figura 11, A. También se puede considerar como una compuerta, AND, con una de sus entradas conectada a una compuerta, NOT, para invertirla antes de que llegue a la compuerta, AND. Los símbolos se muestran en la figura 11b, el igual a 1, indica que la salida es verdadera si solo una entrada es verdadera. La siguiente es la tabla de verdad. Combinación de compuertas. En apariencia, para construir sistemas lógicos se requiere una variedad de compuertas. Sin embargo, como se muestra a continuación, es posible construir todo tipo de compuertas a partir de una sola. Considere la combinación de las tres compuertas que muestra la figura 12. La tabla de verdad con sus salidas intermedias y finales es la siguiente. El resultado es el mismo que el de una compuerta, AND. Si a continuación de este conjunto de compuertas se coloque una compuerta, NOT, se obtiene una tabla de verdad igual a la de una compuerta, NAND. La figura 13 muestra una combinación de tres compuertas, NAND. Su tabla de verdad, con las salidas intermedias y finales, es la siguiente. El resultado obtenido es el de una compuerta, OR. Si se siguiera este conjunto por una compuerta, NOT, se obtendría una tabla de verdad igual a la de una compuerta, NOR. Los dos ejemplos anteriores de combinaciones de compuertas muestran cómo utilizar un tipo de compuerta, NOR, o NAND, para reemplazar otras compuertas, siempre y cuando se utilice más de una. También es posible combinar compuertas para obtener circuitos complejos de compuertas, así como circuitos secuenciales. Existen compuertas lógicas en forma de circuitos integrados. Los fabricantes han estandarizado la numeración de sus configuraciones para que los números de sus partes básicas sean iguales sin importar el fabricante. Por ejemplo, la figura 14a muestra las compuertas con las que cuenta el circuito integrado 7408. Tiene 4 compuertas, AND, de 2 entradas y viene en una base de 14 terminales. La alimentación se conecta en las terminales 7 y 14, las cuales alimentan el voltaje de las 4 compuertas, AND. Para indicar en cuál de los extremos de la base se encuentra la terminal 1, se hace una muesca entre las terminales 1 y 14. El circuito integrado 7411 tiene 3 compuertas, AND, y cada una tiene 3 entradas. El circuito integrado 7421 tiene 2 compuertas, AND, cada una con 4 entradas. En la figura 14b, se muestra el circuito integrado 7402. Este tiene 4 compuertas, NOR, de 2 entradas cada una, en una base de 14 terminales. La alimentación se conecta en las terminales 7 y 14. El circuito integrado 7427 tiene 3 compuertas, cada una con 3 entradas. El circuito integrado 7425 tiene 2 compuertas, cada una con 4 entradas. Los circuitos integrados anteriores, designados por número 74XX,
Son circuitos de lógica de transistor-transistor, y se basan en el uso de transistores. Básicamente funcionan entre los niveles de 0 y 5 voltios. La familia del semiconductor de óxido metálico complementario, CMOS, estándar tiene una numeración 40XX, y la familia CMOS de alta velocidad, la numeración 74HCXX. En la tabla 1 se muestran las características generales de estas familias. En la figura 15 se muestran los voltajes de entrada y salida correspondientes.